yo soy pastor presbiteriano y la razón por la que me corrí cuando dijeron anglicanos, porque si estuviésemos en el siglo XVII, la única manera en que yo podía estar entre dos pastores anglicanos es que me estuviesen llevando preso para torturarme. Gracias a Dios que esos tiempos pasaron. Y bueno, y no hay resentimiento, ¿no? El Señor lo ve todo. Bueno, una de las cosas que es fundamental en todo lo que estamos hablando y lo que se está discutiendo en nuestro país hoy, y les pedimos disculpas si se suena fuerte, pero es para la grabación, entiendo yo que es bueno que se escuche, ya no queremos... Bien, es el tema de la justicia, digamos. ¿Qué es justicia? ¿Bajo qué parámetros nosotros actuamos por la justicia? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Y cómo se aplica la justicia en un país, en una comunidad? Ya estamos en las vías hacia una nueva carta fundamental, una nueva constitución. Y no podemos dejar de ver ídolos allí, o sea, como si una nueva constitución fuera el regreso de Cristo, digamos, ¿no? Como que va a resolver todos los problemas de Chile. Y sabemos, y por eso que las marchas siguieron ayer, que en realidad los problemas de fondo aún no están siendo debidamente tratados, digamos. Con lo cual yo no quiero decir que el tema de la nueva constitución no sirva para nada. Creo que tiene grandes e importantes utilidades, desde lo simbólico hasta lo práctico, y que por lo menos da un poquito de esperanza ver a los políticos haciendo política, ¿ah? Excepto los que no entienden nada de democracia y que se retiran de sus partidos porque no se hizo lo que ellos querían. Ellos no entienden nada de democracia, ¿cierto? La democracia implica ceder, democracia implica abrir mano, y algunos no entienden eso, lamentablemente. Pero creo que están destinados a la irrelevancia, ¿ya? Los que sepan dialogar son los que van a quedar en la historia, me parece a mí. Es una opinión personal, sí. Pero bueno, el tema es ¿qué hacemos con justicia? ¿Cómo definir la justicia? Y ahí es donde hay un tema para mí que es súper importante. Cuando hablamos de ídolos, cuando hablamos de idolatría, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos 1 del 18 en adelante. Él dice que los hombres tomaron las cosas creadas y las glorificaron y las pusieron en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Se acuerdan de ese texto? Toman a las criaturas y las ponen en lugar del Creador. Esa es la esencia de la idolatría. La idolatría comienza cuando yo tomo un aspecto de la vida creada, el cual está bajo la soberanía absoluta de Dios. Dios es el que provee significado a la existencia completa y Él está fuera de la realidad creada. Y por lo tanto, el sentido de la realidad creada no está en la razón, porque la razón es parte de la realidad creada. Es idolatría el racionalismo, por lo tanto. El sentido de la realidad creada no está en lo que yo puedo observar de ella, por muy cuidadosa que sea mi observación de esa realidad. Porque toda observación de la realidad y toda forma en la cual yo puedo percibir la realidad con los sentidos es parte de la realidad creada. Por lo tanto, el empirismo es idolatría. ¿Me siguen? Estoy dando ejemplos en realidad. Cualquier cosa que yo tome como punto absoluto, si yo tomo la historia, digo no, el desarrollo histórico, la historia dirá la verdad, la historia demostrará las cosas. Estoy idolatrando la historia y el desarrollo histórico es parte de la realidad creada. Dios es el único que le da sentido a las cosas. No es la historia, no es el desarrollo histórico. La historia nos dará la razón porque la historia está con los pueblos y cosas como esa, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar aspectos de la realidad creada y los elevamos a la categoría de absolutos a partir de los cuales se interpreta el resto de la realidad, estamos idolatrando. Lo maravilloso de una visión teocéntrica es que nos invita y nos desafía. Es una tendencia pecaminosa que todos tenemos, ¿ya? Aquí el plural en primera persona no es retórico, ¿ya? De manera muy realista. Creo que todos tenemos esa tendencia a idolatrar. Es parte de la naturaleza caída, como bien Pablo lo dice en Romanos 1:18 en adelante. Pero el punto es que cuando nosotros somos desafiados por la cosmovisión cristiana y por la Escritura a dejar de analizar la realidad a partir de algún aspecto de la realidad misma, y somos desafiados a analizar la vida y la existencia a partir de Dios y de cómo Él se autorrevela en la Escritura. Y esto lleva a una relativización de todas las cosas. Los posmodernos no estaban tan equivocados.
Efectivamente, había que relativizar el proyecto moderno, había que relativizar la ciencia, había que relativizar el método científico, es necesario relativizar el racionalismo ilustrado. Están correctos en eso. El tema es que no lo hacen, nuevamente, desde Dios, sino desde otra cosa creada, a la cual le adjudican una cosa muy etérea, que es la libertad humana. Y la libertad humana ahora es el absoluto a partir del cual todos los demás ¿me siguen? Nos salimos del ciclo idólatra mientras no pongamos a Dios como único absoluto y a Dios como único centro. Así que aquí no hay forma de hacer un análisis que sea agradable al no creyente. El análisis va a ser escandaloso sí o sí. El Evangelio de Cristo nos invita a mirar toda la realidad y Cristo es escandaloso. Es piedra fundamental para el que cree, pero es piedra de escándalo y de tropiezo para el que no cree. Entonces, a mi modo de ver, si vamos a hablar de justicia, tenemos que tratar de tener una visión no idólatra de la justicia. Y eso nos va a llevar, creo yo, a tener una visión multidimensional de la justicia a partir de cómo Dios se autorrevela en la Escritura. Y Dios revela en la Escritura su plan para la realidad creada. Y lo resumimos en 4 cosas: creación, caída, redención y restauración. Podemos decir creación, caída y redención simplemente, siempre y cuando la redención la entendamos como entre un ya y un todavía no. Entre aquello que el Señor ya está ejecutando y llevando a cabo hoy y cómo Él redime hoy nuestras realidades, nuestras vidas, nuestras comunidades, y lo que aún no está completo, porque solo estará completo cuando Él vuelva en gloria y majestad y consume su obra. ¿Sí? Si nosotros entendemos redención con estas 2 dimensiones, podríamos resumirlo solo en 3, entonces creación, caída, redención. Pero para ser bien explícito yo quisiera usar los 4: creación, caída, redención y restauración. Mi punto aquí es que yo creo que necesitamos nosotros un concepto de justicia comunitaria o justicia social. A algunos no les gusta el nombre justicia social porque lo identifica con ciertas ideologías. Otros piensan que justicia social necesariamente implica algún nivel de estatismo o de un estado de bienestar, y por ahí también se confunde. No necesariamente es así. La sociedad civil tiene un papel protagónico en la promoción de la justicia y la sociedad civil es distinta al Estado, quisiera decirlo, ¿cierto? Y es muy importante recordar esto. En la visión ilustrada, iluminista, que busca poner al Estado como absoluto, ellos plantean que el Estado es la sociedad civil organizada. Yo creo que no, yo creo que la sociedad civil es otra cosa distinta al Estado. ¿Ya? Bueno, dicho ese paréntesis, ¿cómo nosotros podemos entender la justicia de una manera no idólatra? Porque creo que aquí está uno de los problemas de cómo nosotros discutimos sobre justicia entre cristianos, que seguimos haciéndolo con categorías presas a las idolatrías del humanismo. Y por eso que algunos tienen un concepto progresista de justicia. Todo aquello que contribuya a la liberación de ciertos grupos oprimidos y que promueva, por lo tanto, un avance, un progreso hacia una mayor libertad de todos los grupos, incluso los grupos minoritarios, eso es justicia. Por lo tanto, donde haya una agenda liberadora de una minoría oprimida, allí tenemos que estar como cristianos. Yo creo que esa es una visión idólatra de justicia. Porque allí lo que se está presuponiendo y se está tomando como absoluto es el progreso, o la visión progresista en sí mismo. Para otros que reaccionan a esto, y que es muy propio en el mundo evangélico nuestro, es el conservadurismo. Entonces, un concepto conservador de justicia. No, es que justicia es mantener el orden creado como Dios lo diseñó, buscar la mantención de ese orden creado, proclamar ese orden creado y mantenerlo sin traer innovaciones. Y por lo tanto, el conservadurismo, lamentablemente, también es idólatra, porque idolatra un aspecto de la realidad creada, que es todo aquello que Dios diseñó en su creación de una determinada manera, sin duda alguna. Y muchas veces el conservadurismo idolatra las tradiciones. Por eso el conservadurismo tiene mucha lógica para una visión católica romana, pero me parece escandaloso para evangélico, porque es idolatría de la tradición. Y yo no estoy diciendo que la tradición no tenga valor, nuevamente el mismo punto. Relativicemos, no las consideremos ni malas ni buenas en términos absolutos. Relativicémoslas. Creo que es el proyecto maravilloso al que Cristo nos invita, a relativizar todos los absolutos humanos y a considerar el único absoluto, que es el Señor.
Y desde ese absoluto que es Él y lo que Él reveló de sí mismo en su palabra, todo lo demás se vuelve relativo. Para escándalo de más de algún líder evangélico probablemente, que está preso a sus idolatrías conservadoras. Entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo miramos y cómo somos invitados? Yo quisiera, por lo tanto, proponer simplemente esto. Veamos la justicia desde la perspectiva de la creación, de la caída, de la redención y de la consumación o restauración. Y si nosotros vemos la justicia en estos 4 ámbitos, vamos a tener una visión multidimensional, centrada en Dios, teocéntrica, para la justicia social o justicia comunitaria. Tomo Salmos como ejemplo. ¿Ya? Quiero tomar los Salmos porque los Salmos son maravillosos y porque también nos invitan a una visión litúrgica de la vida, a vivir la vida como una liturgia. Miren cómo nosotros vemos que sí hay una importancia en cómo Dios diseñó las cosas, y por eso que, relativizando la postura conservadora, sí tiene muchos puntos reales la visión conservadora y que coincide con la visión bíblica. El Salmo 128, si tienen su Biblia van a tener que seguirla porque, no sé, se los recomiendo. Si no, no importa, pueden escucharlo. El Salmo 128 a mí me encanta porque el Salmo 128 es un salmo del Edén. Es un salmo que proclama y exalta la maravilla de lo que Dios diseñó para el huerto del Edén y cómo vivimos y somos desafiados a vivir los creyentes en este contexto actual, pero teniendo en vista el Edén, anhelando ese Edén, anhelando el huerto que Dios plantó. Dichoso el que teme al Señor, el que camina con Él. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Miren qué interesante. Está hablando de trabajo no alienado. ¿Se fijan, no? Yo trabajo y ese trabajo me produce un fruto y ese fruto es mío, no se lo lleva a otro. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid que llena de uvas alrededor de tu mesa y tus hijos como vástagos de olivo. Ahí sigue el salmo, pero el punto es...